es un estado de desequilibrio ácido-base, en el cual es el origen de muchos pacientes que vemos todos los días en el hospital, especialmente los pacientes que vienen complicados, con varias patologías al mismo tiempo. Es muy común ver en la sala gente que viene de un posoperatorio, de terapia, o viene de la calle con patologías previas y con medicaciones, especialmente algunas que vamos a nombrar luego. El diagnóstico de alcalosis, desde el punto de vista laboratorial, bueno, es simple: el pH mayor de 7,45, el bicarbonato mayor de 28, la CO2 en general está elevada, a veces no, ya lo vamos a ver, y algo fundamental que es medir el cloro urinario para hacer un buen approach diagnóstico al respecto. La alcalosis metabólica hoy en día se clasifica desde dos puntos de vista. Uno es la clasificación etiológica. Desde el punto de vista etiológico, hay dos divisiones bien certeras, pero que se imbrican en la realidad, que es la sobrecarga alcalina por un lado y la pérdida de los geniones por el otro. La sobrecarga alcalina tiene mucho que ver con los tratamientos que ya habíamos hablado en la acidosis respiratoria y metabólica de la clase pasada, en la cual la infusión de bicarbonato a destiempo o no bien indicada o apresurada lleva a la alcalosis residual o de rebote, que se llama. Ya sea por vía oral, como los que ingieren leche o muchos alcalinos, o por vía endovenosa. Esto viene emparentado con algunos cuadros clínicos y cardiológicos, como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, todos cuadros de tercer espacio aumentado, en el cual sobrecargan alcalinamente la circulación, especialmente agravado por los diuréticos. Los pacientes son pacientes críticos y combinados que a veces vienen de terapia luego de una hemodiálisis o están en tratamiento de hemodiálisis. La hemodiálisis con el agregado en sus líquidos de acetato. El acetato actúa como un elemento que evita la precipitación de los componentes de calcio. Se ve en las diálisis peritoneales y en las hemodiálisis ese tipo de elemento químico, junto al citrato también, que se utiliza en estas diálisis. En los hemoderivados, en los pacientes politransfundidos, en los pacientes chocados, que se usa politransfusión, el citrato es uno de los elementos también que se transforma en bicarbonato y constituye una sobrecarga alcalina para el sistema sanguíneo y el extracelular. Los compuestos de carbonato de calcio que se utilizan por vía oral, el exceso de ellos puede llevar a la alcalosis por sobrecarga. Tanto el acetato como el glutamato y el propionato son integrantes de las soluciones de nutrición parenteral. Esto quiere decir que de terapia muchas veces recibimos en clínica médica pacientes que han estado con planes de hidratación parenteral en forma prolongada. Algunos han estado politransfundidos, otros han sido sometidos a nutrición parenteral. Y este tipo de pacientes llegan con un pH elevado y con un bicarbonato elevado. Son cosas comunes que uno lo ve, pero muchas veces no son tan puras las alcalosis, sino que más bien son trastornos mixtos. Después vamos a ver un poquito más adelante. El otro punto son las pérdidas de hidrogeniones que ocurren en las pérdidas de líquido gástrico, ya sea por vómitos, como se puede ver en pacientes que vomitan como
Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí. Hola. La Dice que tenemos hipermesis gravídica. ilimitado. ¿Tenemos ilimitado? Dijo Bueno, eso él. bueno. Vos seguís. Las Por pérdidas favor. gástricas por vómitos, como la hiperemesis gravídica, o en síndromes de oclusión intestinal alta, que se acompañan de vómitos, y sondas nasogástricas colocadas por diversos motivos que expolian, además de hidrogeniones, el cloro. Los diuréticos, los diuréticos más que nada en patologías, como habíamos dicho antes, que tengan un tercer espacio aumentado, como la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías dilatadas, la cirrosis, el síndrome nefrótico, el mixedema, pacientes que vienen a la consulta o que pasan de otro servicio y hay que suspender los diuréticos directamente para tratar de corregir esta alcalosis. El hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, es otra causa de alcalosis metabólica. Y hay una segunda clasificación que es de acuerdo a la respuesta del cloro urinario. Es conveniente medir cloro urinario en todos los pacientes críticos y que tengan alcalosis. La clasificación es de acuerdo a la respuesta a la infusión de cloro. Hay pacientes que son sensibles a la infusión de cloro y hay otros pacientes que son resistentes. Cuando el cloro está descendido a menos de 20 milequivalentes por litro, esos son los pacientes que van a responder a la expansión y a la infusión de soluciones cloruradas, ya sea cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de amonio. Estos tipos de alcalosis están relacionados nuevamente, lo repetimos, con las pérdidas digestivas de hidrogeniones, de cloruros, vómitos, sonda nasogástrica, hiperemesis, las bulimias, las diarreas congénitas de cloro y el adenoma velloso. Hay pérdidas renales de hidrogeniones, nuevamente acá entran dentro de estos sensibles al tratamiento con cloro los diuréticos. Los pacientes de poshipercamia, a veces con ventilaciones mecánicas prolongadas, o en aquellos pacientes que se provoca una hiperventilación como en edema cerebral, y nuevamente aparece el citrato como responsable de pérdidas renales de hidrógeno. El citrato se utiliza para acidificar la orina en aquellos pacientes que tienen litiasis renal y son causa de alcalosis sensible al cloro. Y las pérdidas cutáneas, como la fibrosis quística, con sudoraciones con gran pérdida de hidrogeniones que llevan a este tipo de alteración. Las resistentes al cloro, con cloros mayores de 40 miliequivalentes por litro, estos pueden ser con hipertensión o sin hipertensión. Los que cursan con hipertensión son aquellos que vienen a consecuencia de la hipertensión renovascular, en las que hay una reducción del flujo arterial por estenosis o por displasias endovasculares. El exceso de mineralocorticoides, ya sea por causa endógena o por causa exógena. Muchos pacientes vienen tratados con corticosteroides y son la causa de las alcalosis metabólicas resistentes al cloro. El hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, el síndrome de Liddle, que es un síndrome de una alteración de mutación genética, que ahora vamos a hacer algún comentario después. El regaliz, que es una sustancia de una planta que se utilizaba así en forma casera para trastornos digestivos, se transforma el ácido que tiene en bicarbonato. Y después también algunos antibióticos que contienen sodio y que no se absorben como aniones a nivel renal, como la penicilina, la carbenicilina y la ampicilina.
Los normotensos resistentes al cloro incluyen los pacientes con uso de diuréticos, de ASA o tiacídicos, el síndrome de Bartter, que ahora vamos a hacer un comentario, es un cuadro neonatal, lo ven los pediatras, de muy baja frecuencia. Hay publicaciones que dicen de 1 en 1 millón y otras que dicen que no se sabe. El síndrome de Gitelman, que es un síndrome asociado también a la alcalosis hipocalémica, también de origen congénito, por una mutación de un gen determinado, que estos tres, el Bartter, el Gitelman y el Lidl, actúa el defecto en alterar las bombas que reabsorben y excretan sodio y potasio y cloro. Las hipocalemias severas llevan a la alcalosis también, y las hipercalcemias, bueno, el bicarbonato aparece por aquí otra vez, y nuevamente la ampicilina. Es decir, son dos clasificaciones que para llegar a clasificar necesitamos el cloro urinario. Antes de continuar, es oportuno hacer un recordatorio para entender un poquito esto del sistema nefrológico. Acá tenemos la imagen del glomérulo, donde vemos la arteria aferente, su relación con el aparato justaglomerular y con la mácula densa. La mácula densa, como sabemos, es un sensor de hipernatriuria, digamos, cuando hay mucho sodio en los colectores o en la arteria aferente, y es muy sensible a los cambios de volumen en el túbulo colector y distal. Acá tenemos un recordatorio de cómo actúan los distintos transportadores y cómo ocurre la absorción, digamos, del filtrado glomerular, cómo ocurre la absorción de bicarbonato, sodio y potasio en el túbulo proximal. En parte es por ósmosis, por gradiente osmótico, y en parte es también por la utilización de energía con canales para tal fin. Ese líquido que transcurre por el túbulo proximal se va acercando hacia el asa de Henle. En la parte descendente, el asa de Henle se torna impermeable al agua. Allí es donde va aumentando la tonicidad por el mecanismo de contracorriente de la médula renal. El transcurso de ese fluido va a subir por la rama ascendente del asa de Henle, donde allí sí las células son permeables al agua, y ocurre ahí la acción de las acuaporinas, que permiten a través de esos canales el pasaje de agua al medio hiperosmótico. Va reduciéndose la osmolaridad nuevamente hacia la médula y hacia la corteza. Se llega a la parte gruesa del asa de Henle, y luego en el distal y en el colector entran a jugar los factores hormonales, como son la aldosterona, que ustedes saben bien que produce la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, y la vasopresina, la hormona antidiurética, en la parte más distal del túbulo distal y del colector, para eliminar luego a través de allí y jugar con los factores de absorción y excreción de amonio en la parte final de la nefrona.
en el aparato yuxtamedular, cuando hay una contracción de volumen, una reducción del volumen, sensibiliza y acciona al aparato yuxtamedular, donde se excreta renina, que transforma el angiotensinógeno que se produce en el hígado a angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2, a nivel del endotelio pulmonar, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, y como sabemos ya, Se le apagó el micrófono, Doc. a ver, ahí. Bueno, a ver, espera. Ya está. Bueno, espera un poquito porque acá ocurrió algo. No, a ver, quiero volver para atrás y no puedo. A ver. Quiero volver para atrás y no puedo. Bueno, y igual seguimos luego con esta diapositiva, pero sigo hablando de la anterior, en la cual la angiotensina, además de ser un mediador que es simpático tónico, produce vasoconstricción, además de ello, estimula la secreción de aldosterona y la secreción de hormona antidiurética. En esta diapositiva recordamos la excreción renal de hidrogeniones y la excreción de bicarbonato. Ustedes saben que el bicarbonato se absorbe más que nada a nivel del túbulo contorneado proximal y el 90% y el resto en el túbulo distal. En la excreción renal de hidrogeniones tienen acá el esquema. A ver. Y acá, pero ¿por qué se escapa? Bueno. No sé cómo no puedo recordarlas. Bueno, y la reabsorción y la regeneración de bicarbonato que se hace a nivel del túbulo contorneado distal y colector, con la excreción de los hidrogeniones por los compuestos amónicos y con los fosfatos. Acá hay un recordatorio de cómo actúan los diuréticos en las distintas zonas. Recordamos que a nivel del túbulo proximal está la acción de la acetazolamida, inhibiendo la anhidrasa carbónica y produciendo la excreción de bicarbonato. Más abajo tenemos los que actúan en los canales de sodio-potasio, la furosemida y la toracemida. Y en forma ascendente las tiacidas con el bloqueo de las transportadores de sodio, calcio. En el túbulo más distal, de la zona distal justamente, valga la redundancia, ya empieza a actuar la hormona antidiurética vasopresina y la aldosterona primero y luego más abajo la vasopresina. A este nivel es donde actúan los inhibidores de la aldosterona, la espironolactona, la eplenerona, el amiloride. Y luego, en el túbulo colector, los baptanes, que son los inhibidores, no los competitivos de los receptores de vasopresina. Son los baptanes que hay algunas formas orales y algunas formas en forma endovenosa. Las tubulopatías perdedoras de sal, ya habíamos nombrado, a pesar de que son poco frecuentes, las vamos a nombrar, que son el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman y el síndrome de Little, que se comporta como un pseudo hipoaldosteronismo. Los distintos niveles donde se produce el defecto
de la acción de las bombas de sodio, potasio y de cloro y de calcio también. Muy bien. Estas tubulopatías, la diferencia que tienen, bueno, la de Barter y Gitelman son hereditarias recesivas, son del resorte de los pediatras. La primera, Barter, lo ven los neonatólogos en la primera infancia. La característica es que son pacientes que muchas veces se asocian con polihidramnios o prematurez, pretérmino y bajo peso. Refiere a la literatura que la tercera parte cursan con polihidramnios, algunos no, nacen y si no tienen ninguna característica fenotípica, como son procesos fenotípicos del desarrollo mentoniano o de los ojitos, tienen a veces alteraciones articulares y tienen calcificaciones. Este tipo de alteración cursa sin hipertensión, con bicarbonato alto, con potasio bajo, con el sodio urinario alto, tiene una clorurorraquia, una hipercloruria, es decir, tiene cloro urinario alto, tiene una hipercalciuria, y la característica es que tiene la renina y la aldosterona alta. La frecuencia es muy baja, es raro que los veamos los clínicos en gente joven o mayor. El síndrome de Gitelman sí se puede llegar a ver en los adultos y en los jóvenes o adolescentes. No cursa con hipertensión, el bicarbonato marca la ecalosis, el potasio es bajo, hipocalemia, el sodio urinario también es bajo, el cloro urinario siempre es alto, está dentro de las hiperclorurémicas, digamos. El calcio urinario es bajo y el magnesio es bajo, tienen hipomagnesemia, la renina alta y la aldosterona alta. Son pacientes que presentan sintomatología acorde a la alcalosis con la hipocalemia, con debilidad en los músculos, parestesias, a veces simulan confundirse con la hipocalcemia. El síndrome de Liddle, también que es muy poco frecuente, se ve en los niños y adolescentes, y estos sí cursan con hipertensión y se comportan como un pseudo-hipoaldosteronismo. El sodio urinario es bajo, el potasio es bajo, el cloro urinario es alto, y la renina y la aldosterona son bajas. Muy bien. Acá hay un cuadrito que nos recuerda las tubulopatías, pero lo vamos a pasar por alto. Las esclerosis metabólicas, entonces, pueden desarrollarse con función renal insuficiente, con filtrados glomerulares menores de 25, o con suficiencia renal, es decir, con filtrados que no determinan insuficiencia renal. El cloro puede estar, como ven acá, disminuido, menos de 10, o puede estar aumentado, siempre el urinario. Los que tienen cloruro bajo son los que habíamos visto con vómitos, sondas nasogástricas, con la utilización de diuréticos. Estos todos pierden bicarbonato. Los del cloro urinario alto, bueno, estábamos viendo justamente los que cursan con hipertensión y los de sin hipertensión, todo lo que he visto anteriormente. Acá vemos estos síndromes de mutación genética, Barter-Gitelman, el uso de diuréticos, y los que son hipertensos, que cursan con renina y aldosterona aumentada, como la estenosis arterial renal, la renovascular, la hipertensión maligna y en los tumores productores de renina, algunos apudomas. Otros cursan con renina alta y renina baja y aldosterona alta, como el hiperaldosteronismo primario.
Y el Cushing y el síndrome de Liddle que habíamos mencionado, y el hipercortisolismo con renina baja y aldosterona baja. Bueno, el tratamiento de las alcalosis, cuando tienen cloro alto en orina, es la solución o lo que tratan de equilibrar este trastorno es la expansión con soluciones preferentemente salinas, el cloruro de sodio isotónico, o el cloruro de potasio para reponer el potasio que está abajo, y a veces el cloruro de amonio. El cloruro de amonio se puede utilizar cuando no se utiliza preferentemente cloruro de sodio, porque son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis o tienen un síndrome nefrótico y no los podemos expandir. Hay que calcular la cantidad de cloruro a pasar. Hay dos formas. Una formulita que es más sencilla, que es el cloro deseado menos el cloro plasmático medido por el 25% del peso corporal. U otra fórmula también que es útil, que multiplica el peso por 0,2, que es un coeficiente, deseado menos el cloro medido. Y otra forma práctica es calcular el volumen de solución fisiológica que nos conviene pasar de acuerdo a esta formulita que ven acá. Un coeficiente 0,3 por kilo de peso dividido 100 menos el cloro plasmático sobre 154. Son los numeritos que pueden utilizar en esta fórmula, que también las encuentran en las APP o en aquellos sistemas que nos permiten ingresar los valores para después saber exactamente y obviar esta fórmula. Cuando hay aumento de cloro en orina, lo que tenemos que hacer es suprimir el origen del hiperaldosteronismo, que puede ser tumoral, es decir, de resorte quirúrgico. Es uno de los ejemplos. Bloquear el efecto de los con antialdosterónicos, con espironolactona, con eplenerona, con amiloride. Hay que restringir el aporte de sodio, hay que corregir el potasio, y en casos extremos donde la alcalosis es excesiva y el bicarbonato está realmente muy alto, a veces se puede llegar a infundir ácido clorhídrico, pero es lo menos común que podríamos hacer. Acá consigno igual la forma de infusión de ácido clorhídrico 0,1, 0,2 molar a una velocidad no mayor de 0,2 miliequivalentes por kilo y por hora. Y el cloruro de amonio, como habíamos dicho, en casos de reponer cloro y reponer junto con el potasio, sin volumen. Muy bien. Bueno, la alcalosis respiratoria es una alteración que su diagnóstico se hace por el pH que está aumentado y la PCO disminuida. Es simple pensar esto para decidir que el diagnóstico sea una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede ser de origen central, por la utilización de depresores del sistema respiratorio, como pueden ser los opiáceos, como pueden ser anestésicos, el alcohol, cuando se utiliza oxígeno y se produce en el EPOC crónico, por ejemplo, la competencia, que habría que corregir esta diapositiva, la competencia entre el oxígeno y el dióxido de carbono, en los paros cardiorrespiratorios, en la apnea del sueño, en el síndrome de Pickwick, que es otra variante y una alteración en el EPOC, donde se altera el CO2 y el oxígeno, y la alcalosis metabólica extrema,
sobre todo la corregida con bicarbonato, donde sabemos que por ahí persiste dentro del líquido cefalorraquídeo hidrogeniones que perpetúan la alteración central. Pueden ser de origen parietal torácico, como se puede ver en trastornos estructurales, como es la cifoescoliosis, crea una distensibilidad disminuida, una distensibilidad aumentada del tórax rígido, la obesidad mórbida, también es una restricción al movimiento de la jaula torácica y cualquier tipo de dolor en el tórax, ya sea traumática, ya sea quirúrgica, a veces el dolor abdominal referido a la respiración restringe el movimiento torácico y trae hiperventilación. Los trastornos musculares, como la miastenia, el Guillain-Barré, la parálisis periódica, la hipocalemia y la hipofosfatemia, la poliomielitis, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y el mixedema. Y pueden ser también estas alcalosis respiratorias por aspiración de cuerpo extraño, broncoaspiración, apneas del sueño, nuevamente trastornos laringeos, como pueden ser los espasmos laringeos, el edema de glotis, el edema subglótico, en algunos casos que quedan lesiones seculares de intubaciones prolongadas, y desde ya el asma bronquial. Todo esto puede producir la alcalosis respiratoria. Y la de origen pulmonar, los EPOC reagudizados, los síndromes de distrés respiratorio agudo del adulto, los edemas agudos de pulmón, los neumotórax, los hemotórax, los traumas, los politraumas y la ventilación mecánica. Todo eso origina alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento? Ir a la causa de la hiperventilación, ¿no? Entonces, en un tercer punto vamos a hablar de los trastornos mixtos. Los trastornos mixtos son lo más común que uno puede vivir en la actividad hospitalaria en los pacientes internados. Es un conjunto de desequilibrios que resultan de la no compensación del trastorno original, ya sea metabólico o respiratorio, tanto en la acidosis como en la alcalosis. Son frecuentes en las hospitalizaciones y se detectan al evaluar los mecanismos de compensación. Eso ya lo habíamos visto. Nosotros cuando tenemos un pH, un bicarbonato, un pH2 alterado, tenemos que recurrir a esa tablita que ahora les voy a mostrar, donde uno relaciona la compensación, ya sea del bicarbonato o del CO2, que tiene que estar en un rango determinado. Se puede calcular ese supuesto, o digamos, CO2 o bicarbonato esperado, y si realmente difiere de lo que uno recibe en el laboratorio, en más o en menos, se puede detectar una acidosis sobreagregada o una alcalosis sobreagregada, porque los sistemas de compensación ya no dan los números necesarios para decir que está compensado el trastorno del equilibrio ácido-base. Entonces, esa disyuntiva, esa incoherencia del resultado de laboratorio con lo esperado por los cálculos que hacemos o por esa tablita comparativa, nos está hablando de un trastorno mixto, que son, digamos, resortes de solución, digamos, politerapéutica, no es una sola causa que va a mejorar un trastorno mixto en un paciente séptico, en un paciente chocado, en un paciente con un politraumatismo, en un paciente quemado. Esos trastornos mixtos son más comunes y sobre todo en terapia intensiva, cuidado intermedio y en los pacientes que recibimos de esos servicios. Entonces, para ello debemos saber o calcular el valor esperado del bicarbonato y del CO2.
Si rebasa los valores esperables, en más o menos se identifica el trastorno y sabemos que estamos frente a un trastorno mixto. Esta es la tabla, uy, se me fue. Esta es la tabla que ya les había presentado cuando hablamos de acidosis, para todas las alteraciones, donde en la alcalosis metabólica, que es el tema de hoy, el bicarbonato es esperable que tenga un aumento de la CO2 en el intento de compensar, que equivale a que un milequivalente de bicarbonato puede llegar a esperar un aumento de hasta 0,7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Cuando el valor que nosotros calculamos está por encima de este parámetro, estamos hablando por ahí de un trastorno mixto. Al mismo tiempo, la alcalosis respiratoria, por cada disminución del pH2 de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato también disminuye 2 a 2,25 milequivalentes si es aguda, digamos, la alcalosis, o de 5 milequivalentes si es crónica. Esto está diciendo que esos son los rangos en los cuales se va a manejar el sistema que intenta compensar el trastorno, y que si está por encima o por debajo, tenemos que considerar que hay un trastorno mixto. Para ello, les traje a colación esta tablita, en el cual lo primero, digamos, resume lo que uno tiene que hacer, que es el paso 1, analizar el pH. Y si el pH es menor, por ejemplo, de 7,35, implica una acidemia, mientras que si aumenta, implica una alcalemia. Entonces, para eso, utilizamos la comparación del resultado de laboratorio con lo calculado, que podemos utilizar esta fórmula que está aquí al costado a la derecha, tanto para la acidosis o alcalosis, esperada para comparar con el pH, el bicarbonato y el CO2 que recibimos del laboratorio. Si en el segundo paso se analiza la PCO2 también de la misma forma, los niveles normales de PCO2 saben que está en 35 y 45, por debajo de 35 es alcalosis, por encima de 45 es acidosis, eso ya lo sabemos, y también comparamos los resultados de la tabla que tenemos siempre a mano, en la compu o en una agenda, para saber si está dentro del parámetro de compensación o no lo está. Y lo mismo el paso 3, que analizan las bases, donde los niveles de los valores esperados pueden estar por encima o por debajo. Y así es como que los trastornos mixtos pueden tener distintas alteraciones. Puede tener una combinación que suma, como es una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica, o una alcalosis respiratoria encubrir una alcalosis metabólica, o pueden ser combinadas y contrabalanceadas, como dice acá, una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, con una acidosis metabólica, o una acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Bueno, todo eso tienen los cambios químicos a la derecha. Siempre cuando se van del rango esperado o lógico, según la tabla que nos habla de cuánto tiene que subir un bicarbonato, de acuerdo a la PCO2, cuánto tiene que bajar, o cuánto tiene que alterarse el dióxido de carbono, de acuerdo a una acidosis o a una alcalosis, es lo que nos permite pensar que tiene un trastorno mixto. Hasta acá, digamos, todo lo complicado de lo que es la alcalosis. Y bueno, les traje un dicho que me parece que después de haber navegado en estos temas de desbalance hidroelectrolítico y ácido base, es fundamental, y lo dijo Marie Curie, que dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. Si uno entiende, le va perdiendo miedo al ácido base,
porque entiendo que uno de los problemas del ácido base es que está lleno de fórmulas, llenos de cálculos, que a veces uno se complica y no la tiene demasiado clara, pero si uno llega a comprender que uno tiene que evaluar el pH, evaluar el bicarbonato, evaluar la CO2, en el caso de la acidosis, evaluar el anion gap, a ver si el cloro urinario está aumentado o disminuido. Y en las alcalosis, todo lo que hemos hablado hoy, no es tan difícil determinar si el trastorno es puro o el trastorno es mixto. Luego, el tratamiento, si el diagnóstico es más o menos preciso, se puede encarar. Los trastornos que son puros, es claro, y a veces con el aporte de bicarbonato por un lado, con todos los cuidados que hemos hablado, o la forma de eliminar hidrogeniones, o la forma de reponer líquido, o de las alcalosis, todo eso queda claro, pero cuando son mixtos hay que ir a buscar la causa de todo este desbalance para actuar en forma, digamos, polifocal para llegar a un balance del medio interno. Ocurre que a veces no es tan exitoso, digamos, las acciones para compensar un paciente, porque pacientes sépticos o pacientes que están ya con un cuadro grave, como se ve con el COVID-19, en algunos casos que ya sabemos cuáles son sus desenlaces, con un gran compromiso general. El equilibrio ácido-base, digamos, es un epifenómeno a la situación que está pasando el paciente. O sea, son un montón de cosas que uno tiene que atacar para balancear al paciente. En el grupo van a recibir algunos ejercicios, no cálculos, tipo digamos, de evaluación, sino que la idea es llevarles a ustedes algunos casos clínicos para que puedan pensarlos y, bueno, ver cómo los pueden enfrentar y qué conclusiones sacan para ver si el curso sirvió para algo, más allá de que el curso dice con evaluación final, ¿no? Y por último, y para terminar esta fase de desequilibrio, mi agradecimiento a todos los colegas que nos escucharon por este nuevo e inevitable y necesario medio de comunicación digital. La verdad que es un invento muy bueno y, bueno, hoy se complicó. Hoy fue terrible. Y vaya un sentido homenaje a los trabajadores de la salud mundial que han dejado su vida en pos de esta batalla del coronavirus. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Puedo hacerle unas cositas? Si hay Por alguna ejemplo, pregunta. el Regalis, ¿no? Sí, el Regalis que usted había mencionado, que estaba en esa planta, digamos, de punto de vista digestivo, ¿sabe dónde está también? En los caramelos medio. Los caramelos media hora se hacen pero ahora. ya no hay más. Pero eso los comíamos cuando éramos chicos. No sé si hay todavía. ¿Hay media hora? Yo compro habitualmente caramelos media hora. Tenga cuidado, Pacheco, con la alcalosis metabólica. Me parece que hay todavía. Hay caramelos media hora, sí. Sí, hay. Es lo que tengo en la sala de espera. Otra cosita. Después otra cosita. Veo que hoy no está auspiciada por la Sociedad Española de Nefrología. Y después otra cosita más, le quería preguntarle. ¿Viene ese paciente, digamos, que puede cursar con un cuadro histérico? Que de repente está con taquipnea, ¿no? Seguramente el paciente, producto de la taquipnea, va a estar con alcalosis respiratoria. Sí. Para el tratamiento, ¿usted qué aconseja? ¿Colocarle una bolsa de papel que cubra la nariz y boca para que inhale su propio CO2? ¿O directamente una bolsa tipo haciendo submarino seco? En los principios de
cuando éramos practicantes, sabíamos que las mujeres, especialmente mujeres que venían hiperventilando a la guardia, eran rotuladas, entre comillas, como histéricas, ¿no? En aquellos tiempos, uno para evitar la tetania, para evitar esos cuadros de hipocalcemia, lo que hacía era ponerle una máscara, sellarla y que respire CO2 para que ceda la tetania. Ese es un artilugio viejo y efectivo. Rápidamente cede, sube el calcio y mejora el cuadro. No sé si le contesta eso. Sí, muy bien. ¿Y el submarino seco? El submarino seco yo nunca lo usé. ¿Usted? Tampoco. No. Miren que los está transformando en personas de riesgo lo que están hablando. ¿Eh? No, yo por eso, yo nunca lo usé. Así que no sé. Usted sabrá, Pacheco. Respirar en una bolsa, sí, lógicamente, hasta que mejora y se desprende de esa tetania. Así es. ¿Qué otra pregunta? No, y está muy bien todo lo que hoy ha comentado desde el punto de vista de la fisiopatología, todo. Lo que da a pensar que muchas veces, a uno sacan un gas, imaginan los pacientes que están ventilados, Sí. no se ponen a ver la concordancia entre el pH y lo que está, digamos, estimado, viendo con la saturación, y después, digamos, adecuar si es el PCO2 esperado o si el bicarbonato esperado para la respuesta que tiene el paciente y demás. Ni tampoco se saca conjetura de tener un trastorno mixto. No. Se toma, digamos, el hecho del resultado del gas, Sí. y se dice, sí, está con ansiedad respiratoria, o está con alcalosis respiratoria, o los otros trastornos, pero no se lo pone en el contexto de qué es lo que le está pasando al paciente. No, seguro, yo siempre insisto que estos son números de laboratorio, y como todo tiene que ir de la mano de la clínica. Si la clínica se deja de lado y uno quiere hacer diagnósticos mágicos con cuentitas y números, estamos mal. Yo creo que hay que evaluar todas las causales, tanto las acidosis respiratorias, metabólicas, las alcalosis, de ambos tipos. Uno tiene que evaluar la historia clínica, el interrogatorio, los medicamentos, los tóxicos probables, los antecedentes familiares, todo eso, más el examen físico y el origen del desbalance, es lo que uno tiene que evaluar, además del número. El número va a servir para entender un poquito más por qué aparece una arritmia, por qué aparece por ahí una hipotensión, como la alcalosis, que cursa a veces con hipotensión ortostática, o por qué aparece alguna otra manifestación que uno está viendo, un paciente chocado, como lo que acabo de mencionar, el politransfundido, que uno no sabe por qué y está alcalótico. Entonces uno va armando, digamos, el rompecabezas de acuerdo a todos los antecedentes clínicos y el examen físico, más el laboratorio. Y por supuesto sin dejar de lado el ionograma, que eso van a ser puntos a discutir en las próximas clases, que va a ser usted, doctor Pacheco, que va a bucear en esos áridos caminitos del sodio, del potasio, del magnesio, del ion olvidado. Y el bueno, metabolismo fosfocálcico se lo dejamos a usted. Usted es muy bueno, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Pero bueno, no sé si alguno, digamos, ha terminado aclarado, confundido con este tema, siempre es bastante árido, pero había que darlo y creo que es útil en esta pandemia, en lo que uno piensa es nada más que en COVID, y pareciera que los otros temas médicos y las otras patologías no existen. Pero los COVID, cuando se complican, tienen alteraciones del equilibrio ácido-base a considerar.
Sí, señor. No puedo, no sé, no puedo entrar en la cámara, no me ven, ¿no? Sí, lo estamos No. viendo. Sí, estás ahí. ¿Sí? Lo estamos viendo. No, bueno. Te vemos, Gabriela. ¿Qué pasó? Yo no me veo, no importa. Dale. Nada, bien, bien. Yo creo que en la práctica, como dijiste, lo que más se ve son los trastornos mixtos, más allá, ¿no?, de la alcalosis pura. Tal vez Sí, no sí. tanto las acidosis, pero las alcalosis generalmente son muchos en respuesta a las alcalosis respiratorias, sobre todo son muchos en respuesta a acidosis metabólica, ¿no? Sí, es lo más común. La alcalosis Al menos lo que vemos. ya vienen de terapia, vienen casi todos alcalóticos. Supuestamente compensados, pero no lo están tanto. Sí. Siempre la ¿Lo nutrición parenteral, los hemoderivados, Sí. la infusión de plasma, los ventiladores, todo eso contribuye a desbalancear y subir el bicarbonato en sangre. Sí, yo a veces Sí. incluso veo a veces cuando sacan un poquito de verdes la cetoacidosis, salen con un poquito de alcalosis respiratoria, pues no salen del todo compensados a veces. No, seguro. Salen, es decir, la alcalosis, la hiperventilación. Compensadora, ¿no? Sí, y compensarse la parte respiratoria tarda un poco más de cuando se nivelan los valores de laboratorio, ¿no? Sí, Primero el sí. laboratorio parece que se mejorara y la clínica no tanto. Pero es cuestión de paciencia, hay que tener paciencia con el bicarbonato, hay que tener paciencia con la hidratación, hay que ser muy cauteloso, porque es bastante artesanal el tema del equilibrio ácido-base. Es bastante artesanal la experiencia y ver, más allá de los cálculos de las fórmulas y las tablas que hemos presentado Sí. en estas charlas. Sí. Bueno, muy bueno, Marcelo. Bueno.